en este tiempo se ha perdido la visión de la cruz. Hemos visto que todo este tiempo de crisis, este tipo de pandemia, la gente pues ha perdido la visión de la cruz. Se ha enfocado tanto en las crisis, en el problema, en su propia necesidad, que ha perdido la confianza en Él. Ha perdido la confianza y anda buscando soluciones, obviamente, pero soluciones que en el mundo, las soluciones que el mundo ofrece, soluciones que los hombres proveen, ¿para qué? Para arreglar su situación, para poder suplir su necesidad. Y lo que no entienden, o tal vez pues han pasado por alto, se les ha olvidado que fueron precisamente el mundo y los hombres los que han provocado que las cosas lleguen como están, que lleguen a esta situación en que estamos viviendo alrededor del mundo. No importa si el virus lo hicieron en un laboratorio aquí, allá, o cómo lo hicieron. La situación en que estamos viviendo es lo que el hombre ha provocado. De alguna manera me recuerda, ¿verdad?, cuando el mundo pues fue destruido, ¿verdad? Cuando aquella torre de Babel que se tuvo que destruir porque los hombres habían hecho de tanto y estaban dependiendo de sí mismos, estaban dependiendo de su propia suficiencia, vivían en dependencia de Dios, no buscaban de Dios. Entonces Dios tuvo que intervenir y lo hizo por su propio bien. Dios quiere suplir tus necesidades, pero lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios, depender de Dios, porque aún así hasta los hijos de Dios, ¿verdad?, han dejado de confiar en Dios, han depositado su confianza en el hombre, en un gobierno, en organizaciones, en una vacuna, en cualquier cosa. Y vemos, como dijimos, muchas iglesias que están vacías, otras que han incluso llegado al extremo de cerrarse, porque han depositado su confianza en un lugar o en una persona equivocada. Y por supuesto andan frustrados porque usted no puede encontrar todas sus necesidades suplidas en el mundo. Si así fuera, no hubiera necesidad en el mundo, ¿verdad? Si los gobiernos y las organizaciones mundiales o globales pudieran suplir toda la necesidad del mundo, pues no habría necesidad alguna. Eso está así. Y yo quiero ir a la escritura porque quiero que veamos este versículo. Primera de Juan 5:13 dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, aquí ya la escritura nos comienza a dar algunas de las bases, nos empieza a establecer algo. O sea, usted y yo somos hijos de Dios porque hemos creído en el Hijo de Dios, porque hemos creído en su nombre, y nuestra confianza debe estar siempre en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, porque es el primogénito de la creación, porque Él es el único, además, que dio su vida por ti y por mí. O sea, cuando usted deposita su confianza en otra persona o en otra cosa, está simplemente pasando por alto la obra de la cruz. Se está olvidando de lo que Jesús hizo por usted y por mí. En Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que que uno que ponga su vida por sus amigos. O sea, nadie. ¿Quién puso su vida por ti? ¿Cuántos de estos políticos, científicos, famosos, millonarios, no sé, hombres influentes del mundo que según, ¿verdad?, pues las premisas del mundo, pero la influencia la ejerce según el mundo, ha puesto su vida por ti? ¿Cuántos? Ninguno. Nadie más ha puesto su vida por usted. Ya demostró su amor, demostró que puede ser confiable, Él ya demostró que usted puede creer en Él, porque lo que dijo ya lo cumplió. Dijo: yo voy a poner mi vida por usted. Y eso fue exactamente lo que hizo, para que usted pueda ser libre, para que usted pueda confiar, para que usted pueda recibir, para que usted pueda depender de Él en todo tiempo y en todo momento. Él dijo: yo voy a poner mi vida, y lo hizo. Y dijo: esta es la mayor expresión de amor. Así que Él nos ha amado de tal manera que ha hecho lo posible y ha hecho lo necesario para garantizar que todas nuestras necesidades sean suplidas. Esto es lo que Dios hizo por nosotros. En la epístola que leías de Primera de Juan, la primera epístola de Juan se puede, o esta carta a la iglesia, dividir en dos partes. La primera parte habla de la vida en Dios. Y la segunda parte, que es justo donde estamos ahora leyendo, que leíste el capítulo 5, tiene que ver con la salvación, la seguridad de salvación. ¿Y en quién está puesta esa seguridad? Claro, en la obra de Cristo. Y es lo que decías, que mucha gente
ha olvidado, por supuesto, ha olvidado especialmente aún gente creyente en Cristo, ha olvidado la esencia del Evangelio, que es la salvación basada en la obra de Jesús, en el amor de Dios, ya no en el esfuerzo humano, ya no, y aún cuando buscamos o la gente busca al Señor, le busca más por las cosas que por la misma salvación. Así es. Olvidando que la salvación es la esencia realmente del Evangelio. Cristo dijo, Él declaró, yo vine a salvar lo que se había perdido, a buscar lo que se había perdido. Y el mundo está perdido y necesita esa salvación. Entonces, esta epístola es muy interesante porque la segunda parte, que empieza a tratar desde el capítulo 5 y el capítulo 4 y 5 en adelante, tiene que ver con esa seguridad de salvación que necesitamos tener en la obra de Jesucristo. Su sufrimiento y muerte en la cruz es la evidencia mayor de su amor. O sea, ya quedó demostrado. No hay duda al respecto. O sea, podemos confiar en su palabra porque ya Él hizo lo que tenía que hacer para demostrar que su palabra era válida. Ese es el motivo más que suficiente para que nosotros podamos confiar en Él. Podemos confiar en su palabra porque ya Él demostró con su muerte en la cruz que Él era fiel y verdadero. O sea, Él dijo, esto lo voy a hacer por ustedes, y lo hizo. Y mira, los próximos 2 versículos, que es en lo que nos vamos a basar toda esta enseñanza de esta noche, en 1 de Juan 5, 14 y 15, o sea, ya vimos que podemos creer en Él, que podemos confiar en Él porque Él es el Hijo de Dios. Pero miren lo que dice, y estos versículos es impresionante. 1 de Juan 5, 14 y 15 dice lo siguiente, y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta, o sea, hay una confianza, hay una certeza, ¿verdad? Que podemos tener. Hay una certidumbre de que lo que Él dijo se haría. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que ya hayamos hecho. ¡Wow! Para mí, estos 2 versículos son la base y expresan todos los principios que rigen la oración del creyente. Es impresionante en estos 2 versículos todo lo que se encierra. Porque primero, ¿cuál es la base para que oremos confiadamente? Que Dios escucha nuestras oraciones. El saber que Dios nos escucha, que cuando usted viene a orar simplemente y viene a pedir, a hacer sus peticiones, saber que Él le escucha, es la mayor confianza que podamos tener, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha ido a una oficina de un abogado, ha ido a una oficina de de alguien que necesita pues, consultarle algo, que necesita hablar en un banco con un médico y tiene que esperar horas para que le atienda, tiene que hacer una cita, tiene que esperar y hay veces que ni siquiera la atienden, ¿verdad? O a veces tiene que llamar por teléfono, le dicen que tiene que llamar por teléfono y tiene 2, 3 horas en hold y tiene que volver a llamar una y otra vez porque lo dejan esperando. Pero esto no es lo que sucede aquí, fíjate bien. Así que hay una confianza en que sabemos que si hemos creído en Él, que si lo tenemos a Él, pues Él nos va a escuchar. Es impresionante. Y Él escucha todas y cada una de nuestras oraciones. No importa qué tipo de oración usted levante delante de su presencia. Obviamente, la palabra aquí confianza me llama mucho la atención porque la palabra confianza es una palabra griega que literalmente no solamente quiere decir confianza, seguridad, ¿verdad? Pero también quiere decir franqueza, claramente, o sea, hablar claro, hablar franco, hablar, ¿verdad? Pero también quiere decir conocer, de nuevo, o sea, libertad. Y viene una raíz, por supuesto, de hablar, de decir. O sea, es hablar con libertad, es hablar con franqueza, es hablar claramente con Dios, es tener denuedo, ¿verdad? Se puede definir aquí como libertad de palabra, o más bien como la libertad para hablar sin restricción alguna. Mira qué interesante está esta palabra. O sea, la palabra confianza aquí no es solamente hablar, no es solamente, sino es tener la libertad de llegar a Dios, tener la libertad de venir y decirle a Dios todo lo que nos aflige, todo lo que nos preocupa y ponerlo aquí. Ahora, ¿de qué libertad nos está hablando aquí? Esta es la libertad para accesar, es para llegar al trono de la gracia para el oportuno socorro. Y es impresionante porque esa libertad no la teníamos antes. No. Esa libertad no la teníamos antes de la obra de la cruz. Fue Cristo quien abrió ese camino, quien nos dio ese acceso. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, sí, y es esa palabra confianza en el Nuevo Testamento, en el griego, es esa parresía,
Parresía, que significa denuedo, significa atrevimiento, significa libertad. Literalmente tiene que ver con un acceso libre. La Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo que estaba en el templo, al cual estaban acostumbrados el pueblo de Dios a ir, a presentar sacrificios, a orar, a leer la escritura que tenían en sus manos accesible, se partió en dos y se abrió. El velo se cayó, fue derrumbado. Entonces ese acceso quedó desde aquel tiempo, de aquel momento, en la obra de Cristo quedó libre. Y hoy día, en la era que vivimos, toda persona tiene acceso por Jesús, por medio de Jesús, a Dios. Por eso es la confianza, como lo dice allí, y literalmente esa palabra tiene que ver, esa palabra confianza, parresía, nos da un acceso libre a Dios. Tenemos que confiar que por la obra de Jesús tenemos acceso libre a Dios. Ahora aquí nos lleva otra cosa, que no me quiero adelantar, sino seguir con el punto, pero mencionarla más adelante, que es importante. El amor se da, la confianza no se da, la confianza se gana. Y aquí ya implica otras cosas más con esto de la confianza en Dios. Sí, vamos a leer, tenemos varias cosas que queremos, algunos puntos importantes que queremos tocar hoy, pero estos versículos van más allá y garantizan que la confianza y la libertad de que siempre Dios nos escucha. Él nos va a escuchar. O sea, por causa de esta obra de la cruz, por causa de que ese velo fue partido, por causa de que ese acceso fue ya dado, pues tenemos confianza y libertad. Y nuestra garantía es que Él siempre está disponible para escuchar nuestras peticiones, sin importar lo que estemos viviendo, dónde usted se encuentre, qué situación está atravesando, ¿verdad? Si tenemos esa confianza, hay esa garantía de que podemos libremente, claramente, francamente, con denuedo hablar con Él. No tenemos que hacer ningún sacrificio extra para llamar su atención, un ayuno, caminar de rodillas, cosas extrañas como esa. No tenemos que hacer sacrificios para entrar, ¿verdad?, a su presencia, ni mucho menos, porque ya Jesús lo hizo todo. Obtuvo ese acceso libre para nosotros. El Padre, de hecho, está esperando porque vayamos a Él. El Padre está esperando porque usted y yo nos acerquemos. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades. Y tengo un salmo aquí, el Salmo 9, versículos 9 y 10, pero encontré una versión impresionante, la versión de la Biblia de Dios habla hoy, la versión latinoamericana del 96, dice: el Señor protege a los oprimidos. Él los protege en tiempo de angustia. Señor, los que te conocen, y ahí la palabra conocen tiene una connotación impresionante. Dice, confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. ¿Verdad? Hay ciertos principios, y vamos a hablar un poquito más adelante de conocer a Dios, ¿verdad? Hay ciertos principios que tienen que cumplirse para que esta respuesta llegue. La gente tiene o sea, todas las promesas en la Biblia son condicionales. Esa es una premisa que debemos entender. Dios dice, yo voy a hacer esto, pero tú tienes que hacer aquello. Estamos en una relación de pacto. Y pacto significa convenio, acuerdo. O sea, yo hago mi parte, usted hace la suya. Esto quiere decir que Dios va a darte todo aquello que tú necesitas, pero tú tienes que hacer algo, ¿verdad? Entonces, esa es la confianza que tenemos. Tenemos el Hijo de Dios, pagó por nosotros en la cruz, pero Él quiere algo, ¿verdad? Porque la cruz... A muchos le dicen que la salvación fue gratis, que no costó nada, pero la salvación no fue gratis. Sí costó algo, costó la vida de Jesús. Y muchos de nosotros lo tomamos tan a la ligera que minimizamos la obra de la cruz. Entonces, esta certidumbre de que vamos a recibir respuesta viene del hecho de seguir al pie de la letra las instrucciones de la Escritura, lo que Dios espera que usted y yo hagamos. ¿Verdad? Aquellas cosas que Dios ya ha establecido para nosotros, para que hagamos. Usted quiere tener poder en la oración, usted quiere accesar ese trono, usted quiere que la respuesta llegue inmediatamente. Bueno, hay ciertas cosas que usted y yo debemos hacer que son parte de nuestra oración. Y la primera cosa que yo quiero señalar es que nuestras oraciones y peticiones tienen que ser presentadas en el nombre de Jesús. Tú ya dijiste que venían por medio de Jesús, ¿verdad? El acceso viene por medio de Jesús. El que murió en la cruz fue Jesús. Así que por Él tiene que venir. Juan 14, 13 y 14 dice lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Aquí está Jesús hablando. Dice, lo que pidieres al Padre en mi nombre, no en el nombre de ninguna virgen, no en el nombre de ningún santo, no en el nombre de nadie. En mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo
pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esas palabras son una garantía, son una promesa. Ahora, ¿cuál es la condición? Tiene que ser en mi nombre, dice Jesús. O sea, en el nombre de Jesús. O sea, el que conquistó en la cruz del Calvario fue Cristo. El que fue a la cruz fue Jesús. O sea, yo puse aquí algo para recordarme. O sea, voy a McDonald's, hago mi orden y espero que me la traigan de Burger King. Es imposible. O sea, ¿por qué voy a ir a aquel que está, a cualquiera de los que están alrededor, si puedo ir directamente al que me puede proveer todo, a la fuente que me puede satisfacer todas mis necesidades? ¿Verdad? Sí, algo importante acá que quisiera remarcar es la parte de ese versículo en el primero de Juan 5:14, dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y me gusta aclararlo porque hay una idea a veces equivocada en el pueblo creyente y en personas aún no creyentes, pero que tienen necesidad cuando oran a Dios, porque han escuchado mal o han entendido mal que es todo lo que pidan. Y no es así. Dice ahí, claro, conforme a su voluntad. Y ese es el equilibrio, el balance que Dios pone. Sí, todo lo que pidas conforme a su voluntad. Jesús la entrada, por Él tenemos acceso, en su nombre oramos, usted en su nombre puede orar, en su nombre oramos para que usted reciba conforme a su voluntad. Vimos que entonces que la primera premisa o el primer principio que Dios pone para que nuestra oración llegue a ese trono es orar en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Él es el que está a la diestra del Padre, Él es el que conquistó en la cruz, Él es el que abrió el camino, Él es el que pagó el precio, Él es el que puso su vida por usted. Él es el único que te puede conceder esas peticiones. La segunda cosa que Él demanda es obediencia. Y aquí vemos en 1 de Juan 3, 21 y 22, dice lo siguiente: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, si nuestro corazón, aquí se habla, cuando dice nuestro corazón, está en realidad hablando de la conciencia. Si nuestra conciencia no nos está reprendiendo, si nuestra conciencia no nos está acusando de que estemos haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, entonces tenemos confianza en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, muchos quieren recibir bendiciones de parte de Dios. Sí, se frustran cuando no sucede. E incluso se quejan contra Dios y hablan mal de Dios y se ofenden con Dios. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a renunciar a su manera vieja de vivir. Quieren seguir viviendo a su manera, haciendo lo que no deben. No se quieren someter a la voluntad de Dios. Quieren hacer como ellos quieren. Llegan incluso a hacer cosas que saben que va en contra de los mandamientos de Dios, pero esperan, ¿verdad?, que Dios conteste sus oraciones. Pero no trabaja de esa manera. Si guardamos sus mandamientos, aquí lo dice así, sí, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan a Dios. O sea, cuando usted hace la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios quiere decir hacer sus mandamientos, aquellas cosas que le agradan a Dios. Entonces, si eso sucede, entonces no hay razón para que usted no reciba respuesta a sus oraciones. O sea, usted va a recibir esa respuesta, Dios le va a conceder todas las peticiones de su corazón. O sea, yo la verdad es que no tengo, y esa es una de las razones, y yo siempre le digo a la gente, yo no tengo miedo del virus, y la gente me mira como cosa rara, pero yo no tengo miedo del virus porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Me mantengo en los mandamientos de Dios y hago lo que le agrada a Dios. Por supuesto, como no soy perfecta, de vez en cuando me equivoco, ¿y qué hago? Voy al trono de la gracia para el oportuno socorro. O sea, pido perdón y me arrepiento, ¿verdad? No permito que mi conciencia sea cauterizada por guardar y esconder cosas que le desagradan a Dios, ¿verdad? Entonces, usted y yo necesitamos desesperadamente entender esto. ¿Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón? Sí. ¿Dios va a contestar? Sí. Hay confianza en que Dios va a escuchar y contestar nuestras peticiones, pero debemos vivir en obediencia, debemos de hacer la voluntad de Dios. Obediencia es obediencia, no es negociable. Así es. En la epístola esta que estamos usando como referencia de Primera de Juan, hace un momento dije que se puede dividir en dos partes. La primera parte tiene que ver con la vida en Dios, la segunda parte tiene que ver con la seguridad de salvación. Y en el capítulo 2, el mismo apóstol Juan dice en el capítulo 2 de la primera epístola, el verso 3, ¿cómo sabemos
si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos. O sea, una vez más, creo que tal vez puede ser, de mi parte, pienso, el centro de lo que esta noche Dios está recordando a todos nosotros, los que están escuchando allá, los que estamos acá, es si obedecemos. ¿Cómo demostramos que conocemos? Si obedecemos lo que Él dice. No es, por eso es que la oración, tenemos un acceso libre, pero donde la oración nos lleva al balance es en esa parte de si conocemos a Dios, si le obedecemos. Es más, dijimos hace un momento en el capítulo 5, dice que oremos conforme a su voluntad. Entonces, esa es otra forma de decir que la oración conforme a la voluntad de Dios es como entrelazarnos nosotros con Dios. Cuando le pedimos algo que a Él le agrada es porque está conforme a su voluntad, y no es que pidamos y que Dios haga lo que nosotros queremos, es que oremos y nosotros terminemos haciendo lo que Dios quiere, donde la oración nos lleva a ese acceso libre de conocerle a Él. No solo de mucha gente que practica tal vez una religión, pide al mismo Dios que la Biblia habla y nunca llega a tener una relación verdadera con Él, sino más bien una relación basada en pedirle y no en conocer al Dios que le pide. Entonces la oración realmente debe de llevarnos a eso, debe llevarnos con ese acceso libre, debe llevarlo a usted, debe llevarnos a nosotros a conocer al Dios que estamos pidiendo, al Dios que estamos hablando. Entonces, la oración tiene que lograr eso. Tiene que lograr no que solamente que Dios nos dé una petición, no solamente que cumpla una promesa, sino hacernos uno en Él. Cuando pedimos conforme a su voluntad, es porque conocemos a Dios. Porque su voluntad tiene que ver con lo que Él piensa, con lo que Él quiere, con lo que Él dice, ¿no? O sea que es importante que usted entienda eso y que no lo olvidemos nosotros. Así que es importante tener esto, ¿verdad? En cuenta. O sea, la obediencia forma parte de nuestro diario vivir. Sin obediencia nos salimos de la sombrilla del amparo de Dios. O sea, nos salimos. Nos gusta orar el Salmo 91, el que habita el amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero habla también de obediencia. Tenemos que obedecer a Dios. Si vivimos conforme a esa obediencia, vamos a ver cosas suceder. El tercer principio habla de permanecer en Cristo. Y estamos hablando aquí, Juan 15:7, el libro de Juan, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuevamente estamos hablando de principios para la oración. Está hablando nuevamente de obediencia, pero está incluyendo su palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios que debe ser el manual de vida del creyente. La palabra de Dios que debe ser la guía para el creyente. La palabra de Dios que nos dice y nos habla y nos especifica la voluntad de Dios. O sea, hay mucha gente que dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces no he leído la Escritura. No he leído la Biblia nunca, porque allí está bien expresada. El Evangelio son buenas nuevas, pero son las buenas nuevas del reino de Dios. Por tanto, siempre van a estar en conflicto con el reino de los hombres, porque los hombres viven bajo un reino que está regido e influenciado por el reino de las tinieblas. Entonces, cuando usted sigue hombres, gobiernos, organizaciones, usted no está siguiendo a Dios, usted está siguiendo al reino de las tinieblas. ¿Qué es lo que está de trasfondo detrás de todas estas organizaciones, de estos hombres y todo esto? O sea, usted tiene que tener cuidado, porque así como Jesús dijo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, nuestra confianza tiene que permanecer invariable en Jesús. Sus palabras van a dirigir nuestras acciones y nuestras decisiones. Tienen que hacerlo todos los días. Todos los días usted toma decisiones. Todos los días usted va a mostrar su confianza en Jesús. Usted va a mostrar si Jesús permanece en usted, si sus palabras permanecen en usted, de acuerdo a las decisiones que usted y yo tomemos. Lo vamos a mostrar. Y no solo se lo vamos a mostrar al mundo, se lo estamos dejando claro a Dios. Cuando usted decide tomar decisiones que violan la palabra de Dios, y usted lo hace conscientemente, porque vemos que muchos creyentes conscientemente toman decisiones que violan la palabra de Dios, pero luego desean y luego esperan que el Señor conteste sus oraciones, que el Señor traiga respuesta a sus oraciones. No va a pasar. No va a pasar. Si usted permanece en Jesús, si sus palabras permanecen en usted, usted va a recibir recompensa por ello. Él va a responder tus oraciones. O sea,
Yo he oído muchas veces, y me imagino que todo creyente y todas las personas que están conectadas con nosotros han oído mucho estas veces, si tu Dios es tan justo, ¿por qué hay tanta hambre, tantas guerras, tantas miserias en el mundo? ¿Por qué hay tantos niños en África muriendo? Y usted sabe toda esa gran cantidad de cosas que le dice la gente, ¿verdad? Y para mí la respuesta es simple: ellos no obedecen a Dios. Tienen sus propios dioses, le oran a sus propios dioses. Entonces, si no están recibiendo respuesta, no es mi Dios, es sus dioses el que no les está contestando. Pero entonces hacen responsable a nuestro Dios por ello. Pero no obedecen a Dios. Viven como quieren, pero quieren, o sea, no obedecen, pero esperan respuesta de Cristo. Es increíble. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo y en su palabra. No, es en la misma epístola, en el capítulo 2 que les acabo de leer un pasaje, un verso, dice en el verso 3, 4 y 5, así como sabemos si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos. Verso 4 dice, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Esto es muy importante entenderlo. O sea, conocer a Dios tiene que ver con obedecer sus mandamientos, lo que Él dice, sus palabras, sus mandamientos. Pero lo dice que si uno dice, conozco a Dios, tengo una relación con Dios, yo tengo comunión con Dios, pero no obedece lo que Dios dice, es un mentiroso. Dios mismo dice, es un mentiroso y no tiene la verdad. Y la Biblia misma también dice en otro pasaje que el mentiroso o el padre de los mentirosos es el diablo. O sea, esto tiene que ver con relación directa con Dios, el obedecer lo que Él dice. Estamos hablando de orar por el acceso libre que Cristo nos ha dado con su sacrificio en la cruz. Y dice, y no tiene la verdad. Y luego el verso 5 dice, en cambio, escuche bien esto, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. O sea, del que obedece su palabra, el amor de Dios se manifiesta. ¿Cuál es el amor de Dios? Cristo es la manifestación del amor de Dios en un cuerpo físico, una relación. Y luego dice la segunda parte del verso 5, de este modo sabemos que estamos unidos a Él. Y el verso 6 dice así, el que afirma que permanece, y el tercer punto que estaba diciendo, permanecer, el que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Amén. O sea, es bien importante entender que orar, cualquiera puede orar. Tener fe para pedir algo a Dios en oración, cualquier creyente lo puede hacer. Pero no cualquier creyente que ora por fe y pide algo a Dios tiene una comunión, una obediencia total a Dios, una relación, al punto que dice que permanece en Él porque vive como Él vivió. Hablando de Cristo, que es nuestro ejemplo. Permanecer en Él tiene que ver con tener el acceso, con confiar en Dios, con conocerle a Él, con obedecer lo que Él dice y estar unido a Él. Eso nos lleva a unir a Él. El hacer lo que Él dice y permanecerlo haciendo nos lleva a permanecer porque estamos viviendo como Él vivió. O sea, no es solamente decir, yo persevero, yo persisto. Alguno tal vez dice, bueno, yo oro todos los días, constantemente, y por eso persevero. No, hay que ver si usted vive como Él vivió, para verdaderamente ver que estamos permaneciendo por ese acceso. En otras palabras, todas las personas tienen acceso a Dios por la obra de Jesús. El acceso está libre. Pero aquí yo vendría a decir, ¿cómo hacemos que ese acceso se mantenga permanente en nuestra vida? Por la relación a Dios, por vivir nuestra vida como Jesús vivió. Ahí es donde está, creo que hay una gran diferencia. El acceso está libre para usted, pero si usted quiere que permanezca permanentemente ese acceso abierto en su vida, es por obediencia. O sea, todo lo que has hablado me lleva al cuarto punto que hemos estado tocando una y otra vez, que es pedir conforme a su voluntad, que lo hemos estado diciendo una y otra vez, ¿verdad? Y el versículo de 1 de Juan 5:14, o sea, que la confianza que tenemos es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y para mí, confianza viene de conocer a una persona. O sea, tú no dejarías entrar a un desconocido, alguien que llega a tu casa, toca la puerta y hace así, viene un desconocido y se sienta a la mesa, y lo sientas a la mesa y lo honras dándole de comer, le ofreces tu cama para que descanse. O sea, tú no haces eso con un desconocido. O sea, mientras más y mejor conoces a una persona, más vas a confiar en ella. Por tanto, la única forma de confiar en Dios es conocerlo. Si no conocemos a Dios, y esto es importante porque la gente deja de confiar en Dios, pierde la visión de la cruz, empieza a depositar su confianza en cualquier otra cosa, y es simplemente porque no conocen a Dios.
no han entendido que Dios no te va a fallar. Todas esas cosas te van a fallar, pero Dios no. Entonces, la condición básica que expresa nuestra confianza en Dios es cuando conocemos su voluntad, cuando conocemos a Dios, cuando lo conocemos a Él realmente. Si no le conocemos a Él, no podemos confiar en Él. Entonces, para mí, cuando vemos todas estas personas que están en esto, es simplemente porque no conocen a Dios. Por eso es que no han permanecido en Él, que no le conocen, no tienen una relación con Él. ¿Qué Dios espera que hagamos en determinada situación? ¿Cómo Dios espera que usted y yo actuemos? ¿Qué dice su palabra al respecto de esa situación específica? Así es, cuando usted sabe por instinto lo que Dios espera de usted, es porque usted conoce la voluntad de Dios, porque ya se hizo uno, como bien decías tú, con ese Dios. Aquel que ora confiadamente es porque conoce la naturaleza, conoce el carácter, conoce la esencia de Dios. Por tanto, no va a pedir algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es cuando usted tiene la confianza de que va a recibir una respuesta. Él te va a contestar porque tú estás orando lo que a Él le agrada. Y Él ve que tú sigues sus mandamientos, que vives de acuerdo a su voluntad, que conoces su voluntad. Por eso, simplemente Dios no le va a escuchar a aquel que no hace la voluntad de Dios, aquel que no ha permanecido en Dios, aquel que no obedece, porque no conoce la palabra de Dios, no conoce sus mandamientos. Y para mí Dios ejemplificó esto para que no hubiera una confusión alguna. Dios lo dejó claro. Usted y yo no podemos tener confusión al respecto. En el momento más difícil, en el momento más angustiante de la vida de Jesús, allí en el monte Getsemaní, Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así de sencillo. O sea, en todo tiempo usted y yo debemos orar, haz tu voluntad. Ay, pastora, que yo me quiero casar con este hombre. No, órale al Señor a ver si es verdaderamente la voluntad de Dios. Ay, es que yo me quiero comprar una casa. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es malo comprarse una casa? No, pero ¿es la voluntad de Dios? Porque la casa se puede convertir en una maldición, se puede ser en motivo de contienda, puede ser en motivo de que te lleve a una bancarrota. O sea, hay tantas cosas que pueden venir como resultado de una mala decisión. Por eso siempre debemos orar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y esa es la esencia de la oración, que siempre hagamos la voluntad de Dios, que se ore la voluntad de Dios. Y eso solo se hace conociendo. Porque Dios va a responder cualquier cosa, así como tú decías anteriormente, señalaba, cualquier cosa siempre y cuando esté en su voluntad. Siempre y cuando esté en su voluntad. Y entienda esto, aunque usted y yo no tengamos esa respuesta todavía, tenemos la confianza de que ya Él escuchó esa oración. Así que yo sé que tienes mucho que decir acerca de la voluntad de Dios. Así que realmente yo me gusta y me inclino siempre cuando hablamos de la oración o pienso en la oración a que no usted no desarrolle y no tengamos una vida de oración basada en peticiones solamente, sino tengamos una vida de oración basada en relación. Porque, mire, a veces es simple, puede ser simple por fe creerle algo a Dios. Pero ¿qué pasa si lo que usted cree y pide no recibe? Ahí es donde la confianza toma un lugar muy importante. Porque literalmente en el Nuevo Testamento, fe, la palabra fe, pistis, también se puede traducir como confianza. Pero esta confianza que estamos mencionando en la epístola de Juan, en el libro de Hebreos, por ejemplo, el capítulo 10, la parresía esa, es distinto. Ahí tiene que ver con confiar, con conocer a alguien. O sea, ciertamente Dios contesta las oraciones. Pero ¿qué pasa si Dios no le ha respondido a una oración? Porque aunque esté en su voluntad, posiblemente no es el tiempo. Así es. O posiblemente usted mismo o usted misma no está ready o lista. Por ejemplo, me viene a la mente el escenario de Elías. Elías es llevado por Dios al río, al Querit, a un lugar donde lo tenía limitado. Y es curioso porque casi al frente, hablando territorialmente, estaba el río Jordán, donde había muchos pescados. Pero él lo tenía en un arroyo, el arroyo de Querit, un arroyo pequeñito, donde comía y bebía ciertas raciones. Pero él pudo haber caminado, pudo haberse ido a buscar pescados al río Jordán y más agua, mas no lo hizo. O sea, era la voluntad de Dios hacer algo más con él, sí, pero Elías, creo yo, estaba sujeto a hacer la voluntad de Dios y luego sabemos que Dios lo alimentó sobrenaturalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Y no quiero confundirlo. Muchas veces
nos acostumbramos solo a orar y pedir, orar y pedir. Y de repente Dios mismo, que conoce nuestro corazón, no contesta una petición para llevarnos a la base de la oración. No es la petición, es la relación aquel que pedimos. Y ahí la confianza donde se tiene que levantar, porque ¿qué pasa si no da el trabajo que pide? ¿Qué pasa si no se le da lo que ora? Tiene que confiar, tiene que confiar. Algunos acostumbran a decir, le faltó fe. Puede ser que no faltó fe para pedir. Puede ser que es confianza. Es la persona, Dios está llevándola a desarrollar confianza en Él, en conocer quién es Dios. Él es fiel, pero Dios no oramos para torcer el brazo de Dios. Oramos para conocer al Dios que pedimos. Oramos para intimidar más, porque conocimiento entre personas tiene que ver con intimidad. Y claro, intimidad no significa sexo, no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de conocer a alguien. En otras palabras, en un matrimonio, por ejemplo, entre más conozca un cónyuge del otro, más íntimo se hace. ¿Y eso qué lleva? Confianza. Lleva a confiar más el uno en el otro. Dios nos conoce plenamente, Él nos hizo, pero nosotros no conocemos plenamente. Estamos en un proceso de conocer cada día más. Y la oración, a través del acceso libre que Cristo nos provee, nos lleva a conocer a Dios. Por eso yo le aconsejo a usted cuando ore, no se ponga solamente a pedir. Tómese tiempo para escuchar a Dios, tómese tiempo para leer la palabra, tómese tiempo para esperar que después que usted le pidió, de repente Dios quiere decirle algo en su palabra o a su corazón o a su mente. Es conocer y es importante entender que eso de que ya sabemos que la oración es una comunicación de doble vía, quiere decir que yo hablo, Él escucha. Él habla, yo escucho. Tiene que haber eso en la oración. Y a mí me gusta recordarme eso a mí mismo y recordarle a aquellos que creen en el Señor Jesucristo que la oración no solamente es pedir, es para conocerlo a Él, para llegar más a conocer quién es Él y a través de conocerlo a Él, que se conozca a usted mismo. Esto nos lleva al último principio. O sea, ya tú lo introdujiste. Tenemos que orar con fe. Y no estoy hablando de esa fe, de la misma que tú acabas de señalar, de que voy a recibirlo todo, sino que porque hay momentos en que no hemos recibido esa respuesta, ¿verdad? Y ya tenemos que confiar, creer por fe que Él ya la escuchó. Y como bien tú mencionaste, no siempre Él va a contestar inmediatamente. Y aquí me encontré una versión muy buena, la versión un versículo en la versión de Dios habla hoy de la Biblia latinoamericana del 96 dice, y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Pero recuerde que todo tiene un tiempo en Dios y en su voluntad. O sea, el hecho de que usted ore no quiere decir que el Señor le va a contestar inmediatamente. Si no es la voluntad de Dios, si no es, pues no es el tiempo de Dios, porque usted no está listo para recibir. Muchas veces nosotros creemos que estamos listos para recibir ciertas bendiciones, pero no estamos listos para recibir esas bendiciones. Por ejemplo, mucha gente le pide un mejor trabajo o le pide un negocio, pero si Dios se lo da, se aparta de él. Entonces, muchas veces no estamos listos, creemos que estamos listos para recibir la bendición de Dios, pero no lo estamos. Necesitamos seguir confiando, necesitamos seguir esperando, que aunque Él no haya contestado todavía, podemos confiar que Él está en control, que Él está trabajando en ello. Y estuve leyendo hace poco una anécdota de un padre que él estaba muy triste y él estuvo contando este testimonio de que cuando él tenía a su hijo y su hijo era pequeño, los médicos le dijeron que se iba a morir, que ya iba a fallecer. El niño estaba gravemente enfermo, padecía, o sea, ya los médicos no le daban esperanza, todo el mundo le decía, mire, ya entrégueselo a Dios, confíe en la voluntad de Dios, el niño no va a sobrevivir. Y él decía, yo no puedo hacer eso, yo tengo que creer que Dios me lo va a salvar. Y él se metió en ayuno, se metió en oración, creyendo por fe. Y bueno, fue algo así bien fuerte. Y el Señor y el pastor le decía, pero su pastor, ¿no sabe? Le decía, mira, confía que Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Pero él no quiso, él siguió creyendo. El Señor le salvó al hijo, el niño creció y él a todo el mundo le testificaba que Dios había sanado a su hijo. El hijo creció, se convirtió en un delincuente, en un ladrón, mató gente, hizo cualquier cantidad de cosas malas, se convirtió en un
delincuente, un serial delinquent, ¿verdad? Porque cometía cualquier tipo de robo y en uno de esos robos a mano armada pues mató gente. Al final fue condenado y lo mataron. O sea, fue condenado a la pena de muerte. Entonces ahí fue que el padre ahora testifica que él entendió que Dios quería evitar todo esto llevándoselo cuando era niño. Porque ya Dios sabía lo que iba a suceder. Y él se opuso a que la voluntad de Dios se cumpliera. A veces no entendemos en la misericordia de Dios lo que Dios quiere evitarnos y no nos contesta oraciones porque no estamos listos o porque quiere evitar males mayores para nuestras vidas y para los seres humanos que están a nuestro alrededor. Nosotros por eso debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Debemos regocijarnos aun cuando la respuesta a nuestras oraciones no haya venido porque de alguna u otra forma ya vienen en camino, ¿verdad? Y quiero hacerle notar, que ya para cerrar, ¿verdad? Quiero hacerle notar algunas de las frases que se usan en primera de Juan 5, 14, 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que Él nos oye. Sabemos que tenemos las peticiones. Y me llamó mucho la atención que aquí Juan es bien específico. Bien específico. Nuestras peticiones ya han sido contestadas aunque no tengamos la evidencia física. Ahora, lo que me llama la atención es que todas están en presente. Fíjate, no hay ninguna que dice, Él está escuchando mis peticiones, así que Él las va a contestar. No dice así, dice, tenemos las peticiones. O sea, habla en presente. O sea, ya está hecho está. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo hoy, las peticiones que estamos presentando delante de Dios, ya están contestadas. No hemos visto la manifestación física, no hemos visto la evidencia en lo natural, pero ya están contestadas. Por eso necesitamos confiar en Dios, necesitamos actuar en fe, necesitamos creer que por fe Dios va a contestar nuestras peticiones. Cuando los pedimos con fe, según su voluntad, sabiendo que estamos viviendo en obediencia, entonces podemos tener esa certeza, esa confianza de que Él nos escucha y que nos concederá nuestras peticiones a su debido tiempo, ¿verdad? Por eso es que para mí es como la definición de la oración eficaz del justo tiene poder. ¿Por qué es una oración eficaz? Porque cualquier oración que se presente al Padre bajo estos principios, usted puede tener la certeza de que va a ser una oración eficaz. Lo hacemos en el nombre de Jesús, lo hacemos en obediencia, lo hacemos permaneciendo en su palabra, lo hacemos haciendo esas peticiones conforme a su voluntad y pidiendo por fe. Entonces no hay forma de que esas oraciones no puedan ser contestadas. A su debido tiempo, yes, pero van a ser contestadas. ¿Por qué? Porque fue hecha por un justo. ¿Quién es un justo? Uno que obedece, uno que permanece en Cristo, uno que hace la voluntad de Dios, uno que vive con Él, uno que lo conoce lo suficiente para conocer su voluntad. Como tú bien decías, se hace uno con Cristo. Entonces, eso es lo que yo creo. Entonces, la confianza entonces es que esas oraciones van a ser contestadas. Sí, la palabra voluntad que estamos viendo en la epístola de Juan, la misma palabra voluntad que aparece en la oración al Padre Nuestro. Y es una palabra griega que es la palabra deslema. Y esa palabra significa voluntad, pero también quiere decir propósito. Quiere decir decisión o una determinación. Entonces, cuando nosotros decimos que oramos algo conforme a la voluntad de Dios y que creamos que lo vamos a recibir, tiene que ver también con el propósito de Dios. ¿Qué tal si usted está orando a Dios por algo? Cualquier cosa. Aún incluso puede ser la sanidad o puede ser una provisión material o puede ser por un familiar. Si está sujeto al propósito de Dios, Dios sabe bien en cuanto a propósito, tiempos, momentos, lugares para cumplir sus propósitos. Entonces, la oración con fe nos lleva a desarrollar esa confianza de cuando esperamos en Él, confiamos porque sabemos que Él sabe mejor que nosotros qué es lo que más necesitamos. No solamente lo que deseamos, no solamente lo que queremos, sino lo que más necesitamos. Y Dios se mueve por eso, primero en cuanto a las respuestas, creo yo, por lo que más necesitamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que más necesita su familia que no conoce a Cristo? Salvación, conocer a Jesucristo. Hemos visto en este tiempo, en estos meses, y en nuestra congregación hemos hablado mucho de este tema, y en nuestro liderazgo también, cómo personas que no conocían a Cristo, que eran familia de alguna de nuestras familias de la congregación, murieron por una enfermedad que tenían. Pero en ese proceso, en esos días de agonía,
en esos días en el hospital, en esas horas, se entregaron su vida a Cristo. Entonces, el propósito mayor de Dios no era sanar, sino salvar. Y esas personas de nuestra congregación, familia de esas personas, tuvieron que confiar en Dios, tuvieron que creer. Y aunque la persona del ser amado murió salvo. Entonces, su confianza tiene que estar puesta en que Dios contestó conforme a su propósito, salvar a esa persona. Bien la pudo haber sanado, pero ¿qué tal si al sanarle esa persona sigue viviendo la vida que le daba la gana y se apartaba y nunca más volvía al Señor? O sea, es algo importante que a veces no entendemos cuando oramos conforme a su voluntad, que tiene que ver orar conforme a su propósito. El propósito de Dios es salvar. Amén. Jesús dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Amén. Jesús puede sanar, por supuesto que sí, pero en estos casos, como puede haber casos tal vez de algunos de ustedes que nos está escuchando, que oró por alguien que estaba enfermo, clamó y terminó muriendo, pero la pregunta es, ¿se salvó? Porque si entregó su vida a Cristo y fue salvo, el propósito de Dios se cumplió en esa persona. Así es. O sea que el propósito de Dios, el libro del Salmo dice que el salmista dijo que el propósito prevalece. Jehová cumplirá su propósito en mí. El propósito de Dios prevalece. ¿Prevalece sobre qué? Prevalece sobre nuestros deseos, prevalece sobre nuestras necesidades incluso, o conforme a nuestra oración, que pedimos algo y pensamos que lo que queríamos era que lo sanara. Pero realmente Dios va a ir por su propósito primero, salvar el alma de esa persona. ¿No? Así es. Y es interesante que señales eso porque muchos se han frustrado porque su familiar pues no se sanó. Y entienda que hay veces que los propósitos de Dios van más allá de nuestros deseos. Los propósitos de Dios, la voluntad de Dios va más allá de nuestros propios deseos. Y a veces pues esa frustración simplemente es otra señal de que no conocemos bien a Dios. Así que en este tiempo yo le quiero hacer un llamado al pueblo de Dios a que vaya a comunión con Dios, que no pierda la imagen de la cruz, que no deseche la obra de la cruz, que siga confiando en Dios. Si usted cree que en este tiempo su confianza ha desfallecido, su confianza ha desmayado por toda la crisis, y no le estoy juzgando por ello, ni mucho menos, hemos vivido un tiempo difícil, un tiempo donde mucha gente ha sido probado en su fe, en su confianza, donde ha habido mucho temor, mucha intimidación, donde de veras ha habido demasiadas tinieblas alrededor. Es un tiempo para regresar al Padre, es un tiempo para buscar la comunión con Él, es un tiempo para decirle, Señor, perdóname, he dudado. Somos humanos y como humanos podemos hacerlo, pero ¿sabe qué? Como humanos podemos fallar o como humanos podemos decaer, pero es de sabio, ¿verdad? Rectificar y regresar al Padre y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para que hagas tu voluntad en mí. Hacer como mismo Jesús hizo allí en Getsemaní. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad, hágase como tú quieres, no como yo quiero. Así que este es un buen momento para hacer un llamado y recordarle, si hay alguien que esté ahora mismo conectado con nosotros que nunca antes le ha recibido como Señor y Salvador, si usted nunca ha tenido una relación con Jesús, si nunca ha conocido a ese Dios, a ese que puso su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, que Él fue y adquirió con su muerte, recuperó lo que la humanidad había perdido, la salvación, pero también el acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro. Él abrió un camino para que usted y yo pudiéramos llegar al Padre y pudiéramos obtener todo aquello que necesitamos y tener respuesta para nuestras necesidades. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús, por amor por ti y por mí, puso su vida en esa cruz. Así que hoy es un momento oportuno para que tú decidas, si te apartaste de Él por cualquier circunstancia, que regreses al Padre. Si durante este tiempo pues has tenido dudas, tu confianza decayó, es un buen momento para reconciliarte también con Él. Y si nunca le has conocido, pues esta es la mejor oportunidad de tu vida para reconocerlo, para hacerlo el Señor de tu vida, para que Él sea tu Dios y puedas entrar en esa relación de pacto donde Él va a poder hacer
todo aquello que tú necesites siempre y cuando hagas su voluntad. Así que en este momento yo quiero hacer esta oración y como he extendido la oración y le he invitado a todos aquellos, ya sea que usted haya dudado de su salvación, haya dudado de Jesús o se haya apartado o simplemente no le haya conocido. Así que haga esta oración conmigo y diga, repita después de mí: Padre Celestial, yo reconozco que he pecado, que he fallado. Por eso en este día me arrepiento, te pido perdón, me reconcilio contigo, recibo a Jesús como mi único Señor y Salvador. Y hoy mismo hago la decisión de vivir de acuerdo a su palabra, a sus mandamientos, a su voluntad y a permanecer en Él para hacerme uno con Él y que todas mis oraciones sean contestadas. Gracias, Padre, por recibirme en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, ahora mismo yo le voy a pedir que nos deje saber, que nos escriba su nombre. Queremos darte la bienvenida al reino de Dios. Queremos ayudarte a dar tus primeros pasos. Aún si es que te reconciliaste, pues déjanoslo saber. Queremos ayudarte. Queremos ver cómo podemos, pues, fortalecer tu camino en Dios. Así que déjanoslo saber. No importa que te encuentres en otro país, en otra ciudad, trataremos de buscar un lugar donde tú puedas congregarte, donde puedas recibir palabra, donde puedas ser fortalecido.